favor, piensa bien las cosas. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? Todo, Saúl. ¿Pensar qué? Todo. No, yo tengo la razón. Te estoy diciendo que esto... Sí, ya sé. Ya sé que es ilegal estar aquí. Ahorita nos vamos. Váyase para allá, por favor. No seas ingenua, Karen. ¿En serio crees que estos tipos son decentes? Solamente les importa una cosa, la lana. ¿Sí? Ingenuo tú. Porque a este tipo le vas a dar 3 pesos y la doña 80. Nunca vas a ganar. Al menos hay que intentarlo. Tenemos que ganarles en su propio juego. Mira, es mi amiga la custodia. Margarita y Mónica están bien. Por favor, vámonos. ¿Cómo se llama tu amiga? Saúl, ¿para qué quieres saber? No seas necio, no te voy a decir. Vámonos. Este oficial te va a acusar por intento de soborno. ¿Y entonces qué va a pasar? Vas a perder tu licencia y no vas a poder defender a Margarita y a Mónica. ¿Eso quieres? Vámonos. Gracias. No. Tú estás exagerando, hijo. Tú no estás enamorado de Isabela. A tu edad es... A ver, a mi edad tú hacías muchas cosas que a mi abuelo no le gustaban y las hacías, te valía, ¿no? ¿Sí? ¿Y de qué está hablando Emiliano, ¿Qué son estas cosas que no le gustaban a tu padre que hacías? Nada. Tonterías de adolescentes, nada más. Sí, como ese tatuaje que nunca me has Como dicho. ese tatuaje que me quité porque fue una estupidez. Y no cambies el tema, Emiliano. Estamos hablando de ti y de tu relación con Isabela. Pues entonces entiéndolo de una vez. Isabela para mí es mucho más que un pez en el mar, como me dijiste el otro día. ¿Qué? ¿Tú le dijiste a Emiliano que las mujeres somos como peces que se pueden pescar? Es un refrán, nada más. Ya, frases hechas, no exageres, por favor. A ver, no vas a contestar, Estamos discutiendo algo importante, Rafael. Bueno, habla rápido que estoy ocupado. Le hablo para avisarle que ya voy camino a la Ciudad de México. ¿Encontraste algo? Pues hablé con uno de los policías ya retirados y dio más de la información que estaba esperando. ¿Qué te dijo? Pues me dijo que la familia que mataron hace 20 años, ahí en el carnaval de Veracruz, pues sí tenía el apellido Sandoval. ¿Estás seguro? Sí, patrón. De hecho, ese policía se encargó del caso. Me dijo que encontraron unos cadáveres. 2 adultos y un hombre joven. Oye, ¿y la otra persona? No, de esa niña no me dijo nada, pero sí de su hermana mayor, que no murió. Me dijo que apareció el día siguiente y quiso hacer su denuncia, pero nadie le escuchó. Tú dices que yo te enseñé a manipular, pero también te enseñé mis conjuros y tú crees en ellos tanto como yo. En el nombre de tus muertos, que te sea arrebatado tu poder, que se destruya todo tu mal, que no desamparen a los míos y que para ti solo haya tinieblas y oscuridad. Una de roble, una de olmo y una de sauce. Hechizo deshecho se consume en el fuego. Que lo bueno se quede y lo malo se queme. Así como esta madera. 1 a 1 caerán. 1 a 1 de mis enemigos iré quemando. 1 por 1. Con esto los alejo. Que sufran por cada traición. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Necesito salir de aquí. Sáquenme de aquí, por favor. ¡Ay, ya deja de chillar, Marcela! ¡Cállate a la loca! ¡Cállate, vieja! Ya no es de tu estancia ni de la nuestra, Es del 3er piso y es de las educadas, así que bájale. No se tomó su medicamento y por eso está así. Así que mejor te vas callando, Tranquila, no te pongas así. Piensa en cosas bonitas, piensa en tu familia, en tus hijos. Que todo va a estar bien, Que vamos a salir pronto de aquí, te lo juro, así que respira hondo. Tranquila. Papá, ¿quién te habló o qué? Estás pálido, Rafael. ¿Quién te habló para que te pusieras tan alterado? Mira, Emiliano, no me importa lo que digas ni tus excusas, pero esta noche se terminó lo que tenías con Isabel, ¿entiendes? No la vas a volver a ver nunca más. Mira, yo no sé quién te llamó para que te alteraras de esa manera, pero no voy a dejar que te desquites con Emiliano, ¿me oíste? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú que nunca has sabido tratarlo?
que nunca le has puesto atención. ¿Ahora me vas a decir cómo debo tratar a mi hijo? A nuestro hijo, que no se te olvide, ¿eh? Y sí es cierto que muchas veces no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, Emiliano, pero esta vez tienes todo mi apoyo, porque ¿sabes qué? Tienes todo el derecho de enamorarte de quien tú quieras. Y si es de Isabela, por supuesto que cuentas con mi apoyo. ¿Qué te pasa, Leticia? ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a explicarles a Altagracia y a Braulio que nuestro hijo se entrometió y está saboteando la relación que tienen sus hijos? A ver, entre Isabela y Diego no hay nada que sabotear, papá. Esto siempre ha sido un teatro. No me interesa saber más. Si Altagracia se llega a enterar de esto... A ver, ¿y qué pasa si se entera Altagracia? ¿Que no se supone que tú tienes una relación muy buena con ella, que eres su amigo, que eres muy cercano a ella? A ver. Solo para asuntos de trabajo. En realidad nunca hemos sido amigos y mucho menos seremos familia, ¿entiendes? No quiero que mi hijo esté con una Sandoval. ¡Y se acabó! Pensé que podíamos seguir con el acercamiento de esta mañana. Ya sé que lo mío con Saúl se acabó. Tienes razón cuando dices que él no me merecía. Quizás tú sí. Pero, ¿sabes? No creo estar lista. Llevo mucho esperándote. Puedo esperar un poco más, Altagracia. Valeria. Valeria, sé que estás despierta. ¿Qué quieres? Hay cosas en la vida que se hacen esperar. ¿A qué te refieres? Estoy teniendo muchas presiones en el trabajo. Cosas que quiero conseguir. No, Braulio, no. Necesito relajarme. Braulio, no quiero. ¿Qué pasa? Quiero... Suéltame. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Valeria! ¡No! ¡Vas a tener que matarme antes de tener sexo! ¡Valeria! ¡Déjame! ¡Abre la puerta! ¡Valeria, eres mi mujer! ¡Ábreme la puerta! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Vete con Altagracia y con quien te dé la gana, pero déjame en paz! ¡Ábreme la puerta si no quieres que la tire abajo! ¡Ábreme! ¡Te va a ir peor, ¿eh? ¡Ábreme la puerta! ¡Ya, papá! ¡Déjame en paz! ¿Qué haces tú aquí? Con tus amigas. Mira, Isabela, por favor, dime la verdad, porque sé perfectamente que no estabas con tus amigas. La única verdad es que estoy harta de ti. Pues soy tu madre, fíjate. Y mientras vivas bajo mi cuidado, me vas a decir en dónde y con quién estabas. ¿Te quedó claro? Vas a hacer lo que yo digo y nada más, Emiliano, ¿entiendes? A ver, ¿la llamada que recibiste tuvo que ver con Altagracia? ¿De dónde te viene ese rechazo contra ella y su familia ahora, eh? Si vuelvo a verte con Isabela, no vas a recibir un solo peso más para tus caprichos, ¿entiendes? ¿Por qué le hablas así a Emiliano? Porque Emiliano es una pésima influencia para ti, Isabela. Es un drogadicto, maneja como loco. No tiene respeto por nada ni por nadie. Y aunque no me lo quieras decir, sé perfectamente que estabas con él. Ahora no quieres Altagracia, papá. Pero eres igualito a ella. Le tuvo que pagar a Isabela para que anduviera con Diego. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Emiliano? Que me enamoré de Emiliano. Eso no es amor. Ay, mira quién habla de amor. La que se metió con el marido de su hermana. ¿Sabes qué? Ya me cansé de explicarte cómo pasaron las cosas entre Felipe y yo. Y tú no puedes comparar mi relación con lo que tú tienes con Emiliano, fíjate. Ese niño es un mimado. Ni siquiera tuvo remordimiento cuando atropelló a esa niña, por Dios. En cambio, Diego es diferente. Todo esto es absurdo. Ahora tú odias a la tía y a la sobrina sin explicación alguna. Y Emiliano peleando contigo. Ustedes dos que se adoran. Nadie me va a separar de Isabela, ¿eh? Nadie. Eso lo vamos a ver, ¿eh? Nadie me va a separar de Emiliano, mamá. Y con respecto a Diego, no me hables más de él. No quiero saber nada de Diego. No te metas, Diego, lárgate de aquí. Papá, yo te respeto, pero no voy a dejar que la maltrates. No estoy maltratando a tu madre. Si no la estás maltratando, ¿por qué se encerró en el baño, eh? No te atrevas a meterte entre tu madre y yo. Yo me atrevo a lo que quiero. ¡Cállate! Hasta que por fin te convertiste en un hombre, hijo. Hoy te voy a perdonar. Porque todo hombre que se respete defienda a su madre. Pero es la última vez que te enfrentas con tu padre, ¿ok? Para que no se te olvide. Mamá ya se fue. ¡Mamá!
te metiste, Diego? ¿Por qué te metiste? Ya, shh, shh, ya. Shh, ya. Ya. Hija, yo sé que ayer nos acostamos enojadas, pero de camino a la escuela fue... ¿Cómo que te fuiste del hotel sin decirle a tu mamá? No dormí en toda la noche. Y cuando amaneció, mi mamá se metió a bañar y... No sé, fue un impulso y me vestí y me salí. Mi vida, no me gusta verte así. Cálmate, por favor. No me gusta verte llorar ni verte triste. Anoche me volvieron a humillar, tía. ¿De qué estás hablando? ¿Quién fue? Rafael me vio con Emiliano y me dijo que me fuera, me sacó de su casa. ¿Pero qué hacías en casa de Rafael con Emiliano? Es que ya no te dije, pero Diego se alejó de mí porque ya no tengo dinero. Emiliano sí me aceptó, pero su papá no. ¿Y Rafael te maltrató? No, pero disimuló su rechazo. Yo creo que era por ti. ¿Y por qué dices eso? ¿Qué puede tener Rafael contra mí si es gente mía? Ay, Saúl, pues es que ya ni nos pudimos dormir cuando nos hablaste para decirnos que no podíamos llevarle la comida a Mónica y a Margarita. Debe de ser bien feo estar en una celda de castigo. Y bueno, ¿que no hay manera de poder ir a verlas o algo? No, es que le tienen prohibidas las visitas. Al menos si sabemos que Margarita y Mónica están bien. Una de las custodias es amiga de Karen y las está cuidando. Bueno, pero esa custodia nos puede hacer el favor de llevarle la comida, ¿no? Bueno, sí, podría funcionar. A mí lo que me preocupa es que ya estuvieron en peligro, ya se pelearon, mijo. No, ellas no se pelearon con nadie. Bueno, pero si se pelearon seguramente fue para salvarse la vida. Están con delincuentes, están con drogadictas, están con asesinas, pues ¿cómo no? Yo no sé cómo voy a hacer, pero les aseguro, voy a conseguir que me dejen ver a Mónica. Estoy seguro que ella no hizo nada. Rafael Cabral no tiene nada en contra tuya. Pero dijiste que te echó de su casa por mí. Para defenderte, porque dejé de vivir contigo. Pues tal vez, puede ser, porque todos ven a Regina como una mala hermana que me traicionó metiéndose con mi exmarido. Pero tú, mi cielo, no tienes la culpa de eso. Igual mi mamá y yo ya somos el grupo de tus enemigos. Por eso Rafael, la gente de la constructora, los guaruras, todos me miran mal. Pero eso no es justo, mi amor. Eso no es justo porque tú eres de las pocas personas que jamás me he traicionado. Y por eso quiero ser sincera contigo, tía. Siempre me insististe que esté con Diego, pero yo no lo quiero. Me mentiste. Siempre lo sospeché, Isabela. Te hiciste pasar por novia de Diego solamente para complacerme. Lo importante es que te dije la verdad. A Diego solo lo veo como un amigo. Y ya ni es. Pero qué pena con tu relación con Braulio. Pero no soy y ni voy a ser novia de su hijo. No entiendo por qué Braulio me lo ocultó. ¿Cómo permitió que Saúl me culpara de la muerte de su padre? Por su silencio quedé como una asesina. Pensándolo bien, ya no me importa el compromiso que había hecho con Braulio. Eso no vale, mi amor. No puedo obligarte a estar con su hijo cuando es evidente que te interesa otro muchacho. Emiliano. Sé que no te gusta Emi, pero de verdad es un chavo que vale la pena. No es el loco que todo el mundo cree. Bueno, yo a diferencia de tu madre estoy dispuesta a aceptar tu relación con Emiliano Cabral. ¿De veras? Eso sí, tendría que conocerlo mejor, ¿eh? Hablar con él y estar pendiente en la forma como te trata. Para eso tú tendrías que volver a vivir conmigo. ¿Aceptas regresar a esta casa? ¿A tu casa, Isabela? Ay, sí, claro que sí. Ay, gracias por aceptar a Emiliano, tía. Mi amor. ¿Y mi papá? Salió temprano. Me pasó por mi cuarto, como siempre. Es que estaba apurado y casi no lo vi tampoco. ¿Y anoche siguieron peleando por mi culpa? No fue tu culpa, Emiliano. Esta vez no hiciste nada malo. Solo defendiste a Isabela y eso me gustó mucho. Porque le diste su lugar, a pesar de los consejos tan extraños que te dio tu padre sobre las mujeres. Bueno, ayer dije cosas que... Dijiste que amas a Isabela. Y para mí eso fue una lección.
Hijo, yo sé que soy un poco fría y que en esta casa pues casi nunca hablamos de lo que sentimos, pero expresar lo que sientes no te hace menos hombre. Al contrario, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Emiliano, yo quiero... Ya, mamá. No hace falta que digas nada. Diego ya se fue a la escuela y quería que conversáramos. Con calma, por favor, con calma. Braulio, no tenemos necesidad de repetir un episodio como el de anoche. Si tú y yo no nos amamos, lo más lógico es que hagamos una separación amistosa. A mí no me interesa ser tu amigo, Valeria. Y la verdad, ya tampoco me interesa como mujer. No tienes ni la 10ª parte de lo que tiene Altagracia. Entonces acabemos con esto. Esto se acabará cuando yo lo decida, ¿ok? Y mientras tanto puede que no me intereses como mujer, pero sí como empleada. Así que vete al despacho. Vas a recibir órdenes de Altagracia. Hay que meterle años de condena a una mujer. Se llama Mónica Hernández. Los guardias me avisaron que estabas afuera y te dejé pasar porque... Porque mi hija está aquí y sabes que vengo a buscarla. Isabela se fue a la escuela en el coche que le compré y quiere quedarse a vivir aquí. ¿Sabes qué? Estoy cansada de que quieras comprar a mi hija. Ay, ya no seas histérica, Regina. Isabela anda con Emiliano y ninguna de las dos queremos que siga de novia con ese muchacho, ¿o sí? Tú no sabes cómo alejarlos, pero yo sí. Deja de mover la vida de los demás como si fueran piezas de ajedrez. Lo hago por el bien de mi sobrina. Y por tu propio bien, te aconsejo que te alejes de Daniel Llamas, ¿eh? No vuelvas a poner un pie en su fundación.